Hola y bienvenidos a nuestro podcast Persecución contra los profesores universitarios y el pensamiento crítico. Esta vez trataremos el caso del profesor Chucho Bejarano, que si bien su tendencia política no era la más deseable en muchos ámbitos, igualmente seguía siendo un pensamiento crítico. Como se conformará este podcast está dividido en 7 fragmentos. La primera, la introducción. La segunda, su biografía vía política y vía como columnista. La tercera, su papel en la construcción de paz. La cuarta, un análisis de la persecución y formas de represión que se hicieron. Una quinta, que son los apuntes teóricos y prácticos que él hizo a lo largo de su vida. Y una sexta, que es después del asesinato, que pasó. La verdad, básicamente. Y una séptima, unas pequeñas conclusiones con las que dejamos tanto debates como reflexiones en la mesa. Bueno, hablando un poco de la introducción y todo lo que fue Chucho Bejarano y su perspectiva crítica acerca de la construcción del paz del país, quisiéramos saber quién fue Chucho. Pues Chucho Bejarano nació el 24 de diciembre de 1946 en la ciudad de Ibagué, Tolima. Nació en el seno de una familia trabajadora, fue estudiante de un colegio público donde desarrolló curiosidad por el debate y la libertad. Estas cualidades lo llevaron a destacarse como economista académico y pues en cuanto a su personalidad, podemos decir que Chucho Bejarano era un hombre alegre e irreverente, amante de la salsa y los boleros. Sí, claro, y pensar que creció en El Salado, que en ese entonces era un corregimiento y luego se convirtió en barrio de Ibagué. De ahí salió un tipo tan brillante como él. ¿Te imaginas cómo sería crecer en un lugar así con una familia tan humilde? Su mamá era ama de casa y su papá taxista, pero aún así logró destacarse desde pequeño. Además de eso, ¿viste cómo siempre reconocía el esfuerzo de su mamá? Decía que ella fue la que mantuvo a la familia unida, que hizo unos sacrificios enormes. Eso dice mucho de él, ¿no? Que nunca olvidó sus raíces y que siempre valoró el trabajo de su familia. Y no solo eso, también hablaba de la disciplina que aprendió de su papá. Eso lo marcó mucho. Imagínate, un tipo tan disciplinado que hasta sus amigos y colegas lo recuerdan por eso. Eso explica por qué era tan metódico en su trabajo y en sus investigaciones. Ah, y no nos podemos olvidar de sus vacaciones en Juntas, ese caserío cerca del Nevado del Tolima. Eso era como un paraíso personal. Allí fue donde se conectó con la vida rural, con la tierra, y eso lo marcó para siempre. De ahí salió con esa pasión por lo agrario que lo acompañó durante toda su vida. Y luego, mira cómo se formó académicamente. Pasó por varias universidades, pero fue en la Nacional y en el Externado donde realmente brilló como profesor. Dicen que preparaba sus clases con un rigor impresionante, que motivaba a sus estudiantes a pensar por sí mismos, a investigar, a escribir. Eso no es cualquier cosa. Y bueno, hay que decir que Chucho no era un profesor tradicional. Según Jorge Iván González, él era difícil de encasillar en una corriente de pensamiento. Era libre, independiente, siempre iba más allá de lo establecido. Para María Jimena Usán, él era un tipo que nunca se cayó lo que pensaba, que siempre asumió las consecuencias de sus opiniones. Eso lo hacía incómodo para algunos, pero también lo hacía auténtico. Era como una rueda suelta. Y es que eso es lo que más admiraba a la gente de él. Su inteligencia, su pensamiento crítico, su humor ácido. Era un tipo que no pasaba desapercibido. Siempre dejaba huella, ya fuera en el aula, en sus escritos o en las conversaciones. Es que Chucho era de esos personajes que uno no olvida. Un tipo que, a pesar de todo, nunca dejó de ser fiel a sí mismo. Y eso, en un mundo lleno de conveniencias, es algo que vale la pena recordar. Muy interesante acerca de la vida de Chucho. Quisiéramos saber qué aportes hizo a la construcción de paz del país. Entiendo que fue muy importante para ese tipo de dinámicas. Bueno, en cuanto a su trabajo, no solo podemos decir que fue teórico. Chucho dedicó los últimos años de su vida a construir puentes entre las partes de conflicto, siempre con la esperanza de un futuro mejor para el país. Como consejero de paz durante los gobiernos de Virgilio Barco y César Gaviria,
Chucho fue un consejero clave en las negociaciones de paz con diferentes guerrillas. Siempre dijo que, aunque muchos optaron por las armas, él prefería apostarle a los libros. Esto refleja su firme creencia en el diálogo y la educación como herramienta para transformar el país. Aunque realmente esta visión en torno a la paz tiene muchas aristas, desde las cuales también se pueden hacer muchísimas críticas. Porque si bien, como se dijo previamente, su trayectoria política se vio inspirada fuertemente por un anhelo de la tranquilidad nacional, y pues bajo estos mismos valores es que fue consejero de paz con diferentes acuerdos como con el Quintín Lame, el EPL y el PRT, pues hay unas frases que suenan muy bien en el cuento, pero la realidad es que se hizo como un proceso de estructuración de lo que en su momento se llamó la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Esta estaba compuesta por el Quintín, el M-19, el EPL, el ELN, el PRT y pues por FARC. Y pues también entender esto es muy importante, porque los diálogos que se hicieron realmente tampoco promulgaron mejoras notorias a los campos colombianos. Lo que hicieron fue un proceso de apertura política, que es lo que quería el M-19. Por eso se bajaron del bus. Hicieron una construcción pluralista hacia los pueblos indígenas con garantías constitucionales con el Quintín Lame. Y por eso es que ellos también vieron con buenos ojos un posible cambio. Sin embargo, no se tocó el tema de la reforma agraria, ni se imaginaba pensar en la distribución de las tierras, lo que no atrae a las facciones más radicales como son ELN o FARC, pero sí le quitaron a gran parte de sus aliados. Esto dejó claramente una muy mala imagen hacia las guerrillas que no se sentían recogidas en solamente una apertura política, pues la imagen de paz que ha tenido el Estado siempre ha estado marcada por creer que ésta se consigue dejando las armas, y no en la posibilidad de que la gente no se muera de hambre en las tierras. Ahora bien, como ya se dijo antes, cabe entender que a pesar de haber sido una de las personas sumamente influyentes en los textos histórico-económicos, Jesús se alineaba muy bien con las formas de pensar del Estado, y asimismo de las Fuerzas Armadas, pues mantuvo varios puestos, tanto en El Salvador como en Guatemala, de embajador. Asimismo, del mismo modo, tenía una fuerza muy buena en las fuerzas militares, pues asimismo era escritor habitual en la revista de la CORE. La CORE, que viene siendo la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas. Del mismo modo, también se sabía que el profesor tenía información sobre un posible golpe de Estado por parte de las fuerzas militares en el gobierno de Pastrana, pues como los militares veían, los acuerdos eran muy laxos con los grupos insurgentes. Bueno, definitivamente tenemos puntos muy distintos con el compañero acerca de la visión de lo que fue Chucho Bejarano, pero quisiéramos saber por qué lo asesinaron, quiénes fueron sus autores, qué pasó con Chucho Bejarano en el transcurso de su vida y de su asesinato. Bueno, a pesar de haber sido informado sobre el posible riesgo hacia su vida, Chucho siguió dictando clases en la universidad. Posterior a ello, en una forma de terror psicológico hacia su persona, algunos encapuchados procedieron a rayarle su carro 2 días antes de su asesinato. Esto conllevó a que en una llamada telefónica le dijera a Humberto Vergara, el vicerrector de la Universidad Nacional en ese momento, las siguientes palabras: "Estoy notando cosas alrededor mío en la universidad. Eso es una tierra de nadie donde uno no sabe qué puede pasar. ¿Por qué se ve mucha arma y encapuchados?". El día siguiente, el 15 de septiembre de 1999, a las 6 p.m., fue asesinado el profesor Bejarano en la Universidad Nacional. Bueno, pero considero que la investigación ha estado muy limitada. Todavía no nos han dicho quiénes fueron los autores principales. Quisiéramos saber qué pasó. Parce, de hecho con eso hay una cosa muy interesante, y es que principalmente como que las investigaciones de la fiscalía apuntaban hacia los paramilitares porque el man había estado haciendo como investigaciones que podían relacionarlos con muchos delitos. Sin embargo, en el 2016 la JEP empieza a hacer como algunos respectivos diálogos con lo que fue las antiguas FARC. Y aunque no habían respuestas específicas sobre quién fue el asesino de Chucho, ya se empezó a dar muchas respuestas. De pronto ahora ya se sabe que fue un poco la verdad. Fue el Frente Antonio Nariño el encargado de cometer el asesinato, específicamente un miliciano al que llamaban el profe, el cual ya falleció. Y a pesar de que estos pequeños trozos de verdad ya siguen vivos, en este momento no se sabe específicamente cuáles fueron las razones ni la metodología llevada a cabo por parte pues, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias sobre el homicidio. Bueno, pues más allá de que sea una eminencia, pues en realidad ¿qué llevó a Chucho Bejarano a ser una eminencia? ¿Qué textos, qué hizo Chucho Bejarano en su vida política? Claro, compañero. Él estableció una relación entre la economía, la violencia, inseguridad y su incidencia en el crecimiento económico. De igual modo, no solo estudió la actividad armada de la guerrilla y sus consecuencias en zonas rurales, sino además el fenómeno del paramilitarismo que estaba extendido en el país.
En la última década de su vida, el principal eje central de estudio fue las negociaciones de paz en Colombia, el cual hizo un recorrido acerca de los procesos de paz con las guerrillas en la administración Virgilio Barco. De igual modo, abordó los límites de estos procesos, el papel de la sociedad civil y finalmente presentó una agenda de paz para el mismo país que estaba en conflicto. Estas temáticas se cuentan a partir de 4 ensayos que a continuación voy a nombrar. Bueno, su primer ensayo, denominado La construcción de la paz, una aproximación desde la teoría de resolución de conflictos, aborda y explica los pilares fundamentales para el proceso de negociación. El primero, la formación en conflicto. El segundo, el análisis de incompatibilidades. El tercero, la conducta de los contendientes. Y el último, elementos de la formación para la paz. Su segundo ensayo, muy reconocido también, denominado Los diálogos de Caracas, un examen de las incompatibilidades básicas. En aquel ensayo presenta un balance y enseñanzas de lo acontecido en Caracas en 1991, con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, compuesta por las FARC, el ELN y las disidencias del EPL. Su tercer ensayo, también muy reconocido, se denomina Entre los laberintos de la paz y las anchas avenidas de la democracia, reflexiones sobre los procesos de paz en Colombia y El Salvador. En aquel ensayo, el profesor Jesús Bejarano, siendo parte de las negociaciones de los conflictos en Centroamérica y en Colombia, realizó un análisis comparativo de las experiencias para el estudio de negociaciones en el país. Y su último ensayo, el cuarto, Los procesos de paz, un análisis de las negociaciones en El Salvador, Guatemala y Colombia. En aquel ensayo, el profesor Chucho se enfatizó sobre todo en el contenido de las negociaciones y la estructura del mismo para una futura negociación con las guerrillas que en ese momento estaban aconteciendo en el país. Adicionalmente a todo este aporte académico, Chucho es considerado como el negociador más exitoso en la historia del país, debido a que su liderazgo en los procesos de paz concluyeron con la desmovilización de 4 grupos guerrilleros: el M-19 en 1990, el EPL en 1991, el Partido Revolucionario de Trabajadores en el mismo año 1991 y el Movimiento Armado Quintín Lame también de 1991. Eso sí, cabe resaltar que según Bejarano, los procesos de negociación en Colombia no eran exitosos debido a que no se le daba el énfasis o no se tenía en cuenta el componente político de la negociación. Esto por diferentes motivos, ya sea porque se desconocen los contenidos políticos o porque no se está de acuerdo con los mismos. Es así que su muerte implicó un estancamiento en la construcción de la teoría y la concreción en la práctica de una solución política negociada del conflicto armado en nuestro país. Pues parce, igualmente desde nuestros diferentes postulados debemos tener algunas cosas para apreciar. Primero, la democracia funciona como una forma de discurso en la que solo se busca el rendimiento de los alzados en armas sin atacar directamente los problemas. O sea, ¿qué es lo que pasa en este momento con una reforma agraria? Hasta este momento no ha habido ninguna. Segundo, la JEP y los diálogos como forma de dar verdad a las víctimas. Por eso esta vaina se debe proteger a capa y espada, parce. Y tercero, debemos también hacer un análisis con respecto al discurso que tenía Bejarano y su concepción de la democracia. Esto nos conlleva directamente a un debate mucho más interesante. ¿Se consolida la paz para hacer la democracia o es a través de la democracia real que se puede llegar a la paz? Muchísimas gracias por su atención.